right? Yeah. Why are you laughing? No, I mean. Es full focus, no? Like, try harder, eh? A ver, como tenga sus pelotazas, pues... Yeah. Hello, so I'm going to ask you about some old tweets I found out on your Twitter and I'm really curious about them. So there's one that says, this is Ivan Balls. Why? Can you please tell me a little bit about it? I mean, it was joke, but I mean, when I saw this fruit, it's like, I mean, I just wanted to make joke Yeah, but- with Ivan. One of them looks smaller. Yeah. I mean, Is it like really like that? should be. Bueno, para empezar, yo hablé con Jun hace unos días en Madrid y le pregunté por un tuit viejo, que es este, Ivan's Balls, ¿vale? Las bolas de Iván. Y me dijo que vio esta fruta y pensó en ti. Y claro, yo vi que una era un poco más grande que otra y le dije que ¿por qué? Y dijo que había una probabilidad de que esto fuera real. Pues vaya bolas, ¿no? ¿Qué? Tienes tú. Pues a ver, como tenga sus pelotazas, pues... Vaya pelotazos, complicado, tú. No las he visto. Es pero- literalmente una naranja y una mandarina, ¿sabes? ¿Pero por qué te Joder. acusa así? No sé, yo creo que el Jun entró de mente. Con nosotros se volvió loco ya, le convertimos. Empezó a decir palabrotas y a decir de todo y ahora pues dice que tengo esas pelotazas. Yo creo que es un piropo, ¿no? En plan de que tienes unas bolas bien gordas, ¿sabes? En plan... El micro. No tan cerca. Ya. pues sí. Claro, por aquí. Yo creo que es un piropo, ¿no? Pelotazos ahí, no sé. A ver, tampoco es que sea algo bueno, ¿no? A ver, A ver, Vale, lo que me que- preocupa es la diferencia de tamaño entre una y otra. Claro. tienes un problema, Claro. pero no pasa nada, yo no te voy a juzgar. A ver, no. En general, yo creo que el problema es que sea así de grande, ¿sabes? Que sea como una mandarina. Yo creo que eso es problemático. A lo mejor si tuviese eso me tendría que ir al médico. Pero que yo sepa, no es así. El Juan, que está un poco... And then we have another one which says, I am Ivan's cat. Meow. Can you do the meow? Yeah. Enough. Love it. Vale, y ahora pero bueno, yo estaba buscando tweets, así como viejos, un poco como raretes, ¿no? Pero no he encontrado nada muy raro. Yo creo que los jugadores ahora tenéis más cuidado con el Twitter o algo. Pero quiero entender el por qué se te ocurre escribir cosas como Fab, si te puedo responder a las historias de Twitter como si fuésemos amigos de toda la vida. ¿No te ¿Qué? sientes completo con tus ¿He amigos? puesto esto? Sí. Sí que lo has puesto, sí. Pero, ¿de cuándo es esto? Pues de hace muchos años. Madre la estalqueada que te ha pegado, niño. En plan, literalmente el FBI, esto es impresionante. Hay un comando en No Twitter. recuerdo haber puesto eso en mi vida, saber cuándo lo puse, 2020, fácil. O incluso antes, porque puse un comando para que me enseñara a partir de 2018. Era menor de 2020. No tengo ni idea de por qué puse eso, la verdad. Estaba haciendo amigos. Era un tío sociable. Para que le respondiese a las cachorras. Claro, es que las tenías todas tú en tu Twitter y claro, es que así no se puede jugar, tío. Que flipa, ¿verdad? Madre mía. Mentira. Las acaparas todas, vaya monopolio. Mentira. ¿Creéis que ahora desde que habéis subido LEC tenéis más cuidado con Twitter o con las redes sociales en general? ¿Alguna vez habéis tenido una calentada y decís, quiero escribir algo y os habéis aguantado? Tú seguro, porque es un flamer de cuidado, pero Oscarini lo veo más decente. A ver, yo suelo ser chill en Twitter. Y, no sé, no me meto en movidas ni nada, normalmente. Bueno, hace poco le dijo yo era friki a uno que le respondió por Twitter. Así. Claro, a ver, sí, pero porque es un friki, ¿qué quieres que te Y diga? tú otro, yo otro. No, pero- Orgulloso. No, pero un friki a malas. Nosotros somos frikis a buenas. ¿Y cómo es eso? Pues un friki a malas. En plan, simplemente tienes que ver lo que me ha respondido. Sin más. Yo sí me he contenido mucho, la verdad. O sea, Eres un calentado. no es que soy un calentado, sino que cuando subía a la LEC sí que me calentaban y digo, vale, digo 4 cosas a este bobo, pero ya. Pero luego ya con el tiempo me he controlado. Y bueno, Has crecido. tampoco me mola meterme en movidas ni opinar públicamente de temas controversiales. Simplemente verdad. tengo mi opinión, no la publico porque no creo que sea necesario.
Y ya está. No nos metemos en movidas. Somos chicos Nos chill. Está muy chill. bien. Pues nada, chicos, bueno, yo estaba buscando tweets viejos de todos, en plan rollo 2018, cual Stalker, ¿vale? Sí, he encontrado mucha mierda, pero me sorprende que vosotros no. yo no, O sea, yo yo creo no que mucho. desde que estáis en LEC y tal, como que la cosa tal. Yo desde hace mucho ya. ¿Qué pensáis de la repercusión de Twitter y de las redes en general? Creo que hay que tener mucho cuidado con lo que subes porque ya hemos visto mucha gente a veces que meten un retweet ahí travieso de alguien de 2018, pero yo al menos tengo la conciencia tranquila de que creo que no hay nada raro. Yo, ten cuidado si juegas un mal partido para meterte a Twitter, porque hay alguno que no le sienta muy bien. Entonces, te diría eso, ten cuidado. La verdad que los mensajes privados que tenemos cuando perdemos de gente que apuesta, mejor no verlos. First of all, I just wanted to look for some old tweets of every single player. So I found out one you wrote in 2018. Can Zaro please get banned? Oh, but it's so sad. He used to waste other 9 people's time because he's mentally ill. So do you usually get angry at people while playing solo queue? Not that much nowadays. I mean, I used to in the past when I was a kid, and I remember that guy was a bit crazy. He hasn't been high elo for quite some time, so I'm curious actually what he's doing with his life. I hope he's doing well, because he seemed to be struggling in the past. Okay, that's a good answer. So among all the players, all your teammates, who do you think is the craziest person while tweeting on Twitter? Maybe Broken Blade. Why? His personality. He likes to speak a lot about random things, and he's like funny. So I'll probably say Bibi. Okay, so you don't like to speak that much as he does, for example? Yeah. I think he's probably the most crazy one in like socials, and like his the humor and stuff, you know. He's not an introvert, so I would probably say him. Okay, that's good. Actually, Rathor answered about this beautiful tweet, you know, the ball thingy. And he said that if he had these balls, Yeah. he actually would need to go to the doctor. He's joking. He's joking. Yeah. Okay, yes.